Enter Sandman, del disco Metallica, conocido también como The Black Album de 1991. Para mucha gente, el inicio del declive de Metallica. La verdad es que para mí la canción sigue siendo un verdadero temazo. El disco tiene también otras canciones legendarias. La verdad es que sí que es cierto que los cuatro primeros discos fueron legendarios, fueron muy recordados por mucha gente, por mucha gente del metal, especialmente por los fans ortodoxos de Metallica, y que a partir de ahí, pues, quizá Metallica empezó a caer de capa caída, ¿no? Fueron hacia el pop, hacia el metal comercial, digamos. Pero también hay que decir que Enter Sandman o este disco introdujo elementos más pesados, ¿no? Se acercó más, no voy a decir al doom metal ni nada, pero sí que a una música más lenta, a elementos más, eso, pues pesados. A mí es un rollo que también me gusta más, por así decirlo. Bueno, yo soy fan del stoner metal, soy fan del doom metal, así que estos riffs más cañeros, o sea, menos, no más cañeros, pero más pesados, más arrastrados, me gustan mucho. Así que para mí Enter Sandman es una cover que me ha gustado mucho hacer, especialmente en C estándar, que creo que es una afinación que le queda genial, le ha quedado genial en mi opinión, y que me lo he pasado muy bien haciendo, la verdad. El tema de si es el declive o no de Metallica es algo que tendría que estar a debate, ¿no? Que habría que debatir. Así que ya sabéis, vuestra opinión es muy importante, dejadlo en comentarios. ¿Es el declive o no de Metallica? Ya sabéis, queréis opinar. Y aparte añadido un poco más de salsa. ¿Es mejor Metallica o Megadeth? Yo voy a decir la verdad. Yo soy de Megadeth, Team Megadeth, la verdad. No tengo nada en contra de Metallica. Metallica me gusta también. Hay muchas canciones que me encantan. Solo hay que ver Enter Sandman, que es un tema que me encanta. Pero siempre he sido Team Megadeth. Hay que reconocerlo. La realidad es como es. Pero bueno, aquí está. Comentadlo. ¿Qué preferís? Metallica Megadeth. Y si consideráis que este disco, el de Black Album barra Metallica, es el declive o no de Metallica. En definitiva, a partir de aquí vamos a ahora, bueno, este tipo de vídeos se divide en estas dos partes, de explico cómo hago primero esta cover o esta transformación musical de pasar esta canción de afinación en D, lo voy a pasar de estándar a C, a drop C no, a C estándar, y la siguiente parte va a ser pues la cover en sí mismo. Así que vamos ahora a la explicación, vamos para allá. Bueno, aquí estamos, primero de todo, lo de siempre. La canción necesita el ritmo, la batería. He importado la batería del Guitar Pro al proyecto de Cubase. Para eso, por lo de siempre, importar MIDI. ¿Y dónde está el proyecto de Cubase? Ah, aquí. Ah, pues a un VST de batería para poder tener una base con la que yo poder, pues, hacer todo el proyecto de la canción, de la cover. La afinación C estándar, ¿por qué? Pues me parece que es una canción que tiene elementos bastante pesados, como he dicho antes, y que es una afinación que le queda de rechupete. La verdad es que creo que le ha quedado genial. Segundo, a ver, que me acuerde yo un poco de lo que he ido haciendo. ¿Dónde está el Guitar Pro? No. Parte rítmica. Bueno, no, primero la parte acústica. Bueno, quiero tocar con guitarra eléctrica. He conservado la introducción, me parece bastante cojonuda. De hecho, me parece una parte súper icónica de la canción y no queda alterarla. Me parece que queda genial. Y la he conservado, solo que he trasladado toda la parte de la canción original. Simplemente, pues, la he movido. La canción en general ha sido conservada. Ha habido cambios en la forma de tocar, pero la sonoridad más o menos igual. Pues la única diferencia es eso, que he hecho algún cambio a la hora de tocarla, menor, ningún toque excesivamente distinto. Ha habido un par de cambios. A ver, que me acuerde por dónde. Aquí, en el precoro. Cuando iba a tocar esto, en la parte donde hay palm mute, empecé a tocarlo y me salió un par de armónicos. Y dije, oh, me han quedado muy chulos. Y en vez de decir, oye, pues voy a repetirlo, lo dejé y empecé a tocar los armónicos ya pues a propósito y me quedaron bastante guays y los dejé. Y alguna cosita más por aquí, no sé si hice algún cambio más. Hay algunas partes que me parece que Kirk Hammett, si no me equivoco, toca de fondo alguna cosa que a mí no me terminan de convencer porque en géneros como en el sludge metal y en el doom metal, muchas veces cuando se toca un acorde y se deja sonar, ¿vale? Un acorde y se deja let ring, se deja sonar, no se toca nada de fondo muchas veces, o como mucho se deja el bajo de fondo. Y en esta canción hay algunas partes que, si no me equivoco, si tengo que encontrarlo ahora, estas partes que Hammett a veces toca de fondo algún lick, yo no los he tocado. No me apetecía tocarlos, no los que quería tocar, podía haber puesto ahí sin más, pero no los he querido tocar. Yo he decidido tocar, dejar las notas sonar, los acordes sonar
Me gusta más cómo queda la sonoridad de ciertos acordes, dejarlos sonar. Me gusta más cómo queda, sin más. Tú lo personal, ¿eh? En general, así más pesados. Más que nada por el tema de la afinación, sobre todo, en este caso. Cada uno lo hace a su gusto. Pensad que es una cover hecha para mí, por mí. O sea, para mí, bueno, no sé, yo me entiendo. El solo me ha quedado un poco regulinchi. También lo he intentado hacer un poco stoner, digamos. Lo he tocado con la pastilla del mástil en vez de con la del puente. Con lo cual la sonoridad es bastante distinta. Y me ha quedado un poco regulinchi. He intentado hacer una mezcla entre el solo original y un solo propio. Aquí una pirula yo me la he sacado de la chistera. Entonces no me ha quedado del todo bien, pero bueno, ahí ha quedado. Y luego la parte del break, también la he conservado igual que el original porque es igual que la intro, digamos, y creo que suena brutalmente bien, ya está súper bien arreglada en la canción original, así que prefiero no tocar nada y simplemente he hecho un traslado del arreglo original a simplemente la afinación estándar a la afinación C, de estándar, ya queda muy bien. Y luego la parte final de la canción, digamos, que es el coro 3 y un arreglo final que me parece que es como la melodía original, o sea, el main riff. Y al final he hecho un outro inventado que me ha quedado bastante regulinche al final, porque me acuerdo que lo estaba tocando y dije, oh, qué chulo va a quedar. Y luego cuando lo terminé de tocar, las dos guitarras, y lo puse a reproducir, dije, hostia, esto no ha quedado muy bien. Pero como ya lleva un montón de horas y estaba hasta las narices, fue como un... Bueno, es el outro. Ya está. Está hecho. Y voy a hacer el típico fade out, porque me parece que esta canción acaba en un fade out. Es decir, que la canción no acaba abruptamente, sino que poco a poco va bajando el volumen. Dije, bueno, voy a dejar este outro y voy a hacer un fade out y ya está. Y bueno, esto es todo. La verdad es que, sea todo, me lo he pasado muy bien tocando esta canción. Es una canción placentera de tocar, genial. Y, como he dicho, es un auténtico temazo. No sé si podemos considerar que este disco es o no el declive de Metallica, pero las cosas como son, esta canción es un temazo. Igual no es thrash metal, igual podemos decir más que es heavy metal con toques de doom, quizá, pero es metal. Lo siento para que le duela. Ahora fans ortodoxos de Metallica que me podrán ir al oído si quieren, pero esto es un temazo como la copa de un pino. Así que ahora, sin más dilación, nos vamos a escuchar la cover a ver cómo ha quedado. Que yo creo que ha quedado bastante chula y a gozarlo. Vamos para allá.